Los crímenes más atroces del Perú, chicos. Empecemos. Eran ¿Qué pasó? casi las 2 de la madrugada y una niña de 12 años se encontraba perdida. Se encontraba asustada, sola, en una avenida oscura en Villa María del Triunfo. Un desconocido se le acercó, le ofreció ayuda, le prestó su celular. ¿Qué hacía una niña sola en ese momento y en ese lugar? Marcó un número, el de la mamá de su padrastro, la única persona en quien confiaba en ese momento. Llamó una vez, 2 veces, una vez más. Nadie respondió. Eran las 11 de la noche, decía la madre, pero las cámaras dijeron otra cosa. Era aproximadamente 1 de la madrugada del domingo 8 de diciembre. La madre había bebido. La niña intentaba ayudar. Madre irresponsable, weón. Hubo un reclamo, un castigo anunciado. La iba a castigar, y por no querer que la castigue, salió corriendo y no regresó. No. Salió corriendo por una avenida, en pijama, sin zapatos, en medio del asfalto. ¿Qué clase de castigo? Creo que es obvio, ¿no? Si una niña sale corriendo de la casa sin rumbo, para que no la castigues es porque obviamente la maltratabas, ¿no? Y allí, en esa oscuridad, apareció él. Hablamos de Gerson Alexander Juárez Tapia, de 26 años, reciclador, vendedor de caramelos, cuidaba chanchos y también tenía una hija. Y esa ¿Qué? noche vio una niña llorando. Se cruzó en su camino, le preguntó qué es lo que estaba sucediendo, le ofreció ayuda, prestándole el celular. Llama a quien quieras, le dijo, y ella llamó, pero nadie contestó. Entonces él le dijo, ven, yo te ayudo, pero el desenlace es muy aterrador. La subió a una mototaxi, la llevó a su cuarto, un lugar que los vecinos describían como normal, pero que la policía lo encontró así. Un cuadro de Jesús en el suelo, una virgen dibujada en la pared, máscaras de terror y muñecas sin cabello. No ha dicho lo que ha pasado todavía. Y es jodido creer que alguien que se muestra abiertamente creyente al punto de tener un cuadro de Jesucristo en el cuarto y encima una hija sea capaz de hacerle algo a una niña, weón. Como si alguien estuviera ensayando este momento durante años. Él mismo lo contó después. Yo quería ayudarla, pero de la nada me surgió una idea. Y ahora es que nos preguntamos, ¿una idea? Así le llamó él, violentar a una niña de 12 años. La niña se resistió, trataba de impedir que se cometiera este abuso. Él mencionó, la golpeé en la cabeza para ponerla en estado inconsciente, porque ella se defendía. Después, él estranguló con una soga, la jaló con todas sus fuerzas hasta acabar con su vida. Lo No. rompí el vidrio y también le golpeé a la cabeza. Con la taza le golpeaste la cabeza. ¿Para qué? Para ponerla en estado inconsciente. Sí. Porque ella se defendía. Sí, con toda soga lo jalé del cuello. ¿Así? Sí, con toda soga lo jalé. La soga estaba en su cuello y lo jalé Ya. con toda la soga. Pisaba. Pero está bien, pero para ponerla debajo de la cama. Con toda soga. Según su testimonio, con toda la soga la jalé en el cuello, y cuando no se movía, la amarró en la cama, la envolvió, la metió debajo de su cama, y allí durmió con el cadáver de una niña debajo de él. Qué mierda, pero yo quiero pensar, esta gente anteriormente ha hecho cosas ligeramente similares a esta. Para que puedas hacer esa mierda y dormir ahí, dormir con el cuerpo abajo de tu cama y teniendo tú una hija, mierda. Aquí es donde la historia se parte en dos, porque esa niña llamó 8 veces, 8, a un número que respondía al nombre de la mamá de su padrastro. Esa mujer no contestó porque era un número desconocido. Al mediodía del domingo. Te llama un número desconocido de madrugada, definitivamente algo está pasando. Te llama un número desconocido en la mañana, en la tarde, bueno, probablemente sea spam, alguna estafa o no sé. Te llama un número desconocido de madrugada, definitivamente algo está pasando. Deberías contestar, simplemente para quitarte la duda al menos, ¿no? Cuando ya sabían que la niña había desaparecido. Aparte, te llama el mismo número 8 veces. Bueno, normalmente cuando te llama un número de spam, te llama una vez y luego te llama de nuevo después de horas o al siguiente día. Te llama 8 veces y no contestas. En México contestas y te roban info, dice. No sé si funciona tan así, ¿eh? Supuestamente cuando estos números desconocidos te llaman y te cuelgan es para que tú les devuelvas la llamada y supuestamente cuando les devuelves la llamada, esa llamada te la cobran y algo así, ¿no? Es como que ahí está la jugada, la estafa, ¿no? Pero en estos casos, no sé, como que no había mucho que perder, ¿no? No había mucho que perder asegurándote, ¿no? De quién te estaba llamando, qué estaba pasando ahí. Devolvió la llamada.
Según el testimonio de la madre, me contestó un joven. Me dijo, una chica me pidió el celular para llamar a su mamá y se fue corriendo. ¿Se fue corriendo? Una mentira que nunca sucedió. Mira, ahora después de tantas llamadas, después de que el tipo que supuestamente, genuinamente quería ayudarla y terminó aprovechándose la situación para sacar sus mayores perversiones, ya era demasiado tarde cuando le llamaron de vuelta. Ya era demasiado tarde, genuinamente, de verdad. Él decía, bueno, al menos él decía, ¿no? Por eso dije, supuestamente quería ayudarla de verdad y luego aprovechó la situación para sus asquerosidades. Pero ¿qué tal si sí quería ayudarla? ¿Qué tal si le contestaban a la primera, a la segunda, a la tercera y realmente la llevaba a la casa o algo? Imagínate, ¿no? Que, o sea, posiblemente toda esta mierda pasó porque alguien no contestó una llamada a las 11 de la noche, a las 1 de la mañana, que insistía. Y esa mentira le costó horas de vida a una niña que quizás todavía respiraba cuando sonaba aquel teléfono por última vez. La madre puso la denuncia a las 10:45 de la mañana del domingo. Entregó el número de teléfono, el número del asesino, el mismo que desde entonces habían llamado 8 veces. Según el testimonio de la madre, le dije a la policía, le di el número, le dije que sí podía investigar. Según la policía, no podían identificar a qué número pertenecía de forma inmediata. Cuando solicitan geolocalización, si el teléfono está apagado, no responde. El teléfono se encontraba apagado, pero ellos no lo sabían porque ni siquiera lo intentaron. Pasaron horas en que la niña ya estaba fallecida, porque según la necropsia, falleció a las 3 de la mañana, 3 horas después de aquella última llamada. Pero nada de esto hubiese pasado si es que ellos hubiesen puesto, como se dice, hacer bien su trabajo, lo cual no lo han hecho. ¿No fue la policía quien encontró? No, pues cuando hablaron con la policía ya la niña, pues ya había pasado todo eso, ¿no? Al asesino. Fue una amiga de la familia, una civil, una mujer que buscó por su cuenta, que obtuvo los datos de Gerson y que rastreó su ubicación. Vaya, una ciudadana como cualquier otro trabajando más que la policía. ¡Qué sorpresa, Perú! ¡Qué sorpresa, Latinoamérica! A las 7:45 de la noche del domingo, recién llegó la policía, porque lastimosamente en países latinoamericanos como en Perú, la justicia no actúa de inmediato. Cuando entraron al cuarto, Gerson intentó todo. Primero se hizo el colaborador, dijo que era el vigilante, después se puso a defecar en la puerta. ¿Qué? Para dar asco, simplemente para que se fueran. Pero la madre de la... A la mierda, he visto videos así, weón, de tipos a los que los tienen ya esposados y se ponen a cagar ahí para ver si los sueltan. Qué asco, weón. O sea, ya están en tu casa, weón. Hagas lo que hagas, van a entrar, ya no puedes hacer nada. Niña no se fue. Según la madre, yo ya me di cuenta porque pude ver la sandalia de mi hija. Hola. Se agachó, miró por debajo de la cama y la policía le preguntó a Gerson, ¿qué hay ahí? Ahí está, jefe. La maté. La maté. Oh, su madre. Una palabra tan simple y a la vez muy desgarradora. Después, este sujeto intentó huir. Debajo de la cama envuelta estaba ella, su cuerpo completamente destruido, y él había pasado la noche allí. Según los vecinos, decían que Gerson era tranquilo, una persona que no se metía con nadie y vivía su vida. De hecho, la inmensa mayoría de los asesinos y cosas así, la gente los describe de esa manera, ¿no? Era tranquilo, no le hacía daño a nadie, se veía buena gente, saludaba a todos. Porque en su gran mayoría estos tipos pues no planean ser asesinos, ¿no? Es como que se le presentó la oportunidad, se le regaló, por así decirlo, la oportunidad, la tuvo muy fácil y lo hizo, ¿no? Qué horrible, bon. Qué horrible saber que hay personas alrededor nuestro que si bien nunca han hecho algo como esto, pero podrían hacerlo si estuvieran en la situación. Nadie sospechó que en ese cuarto lleno de muñecas decapitadas, nadie preguntó por qué tenía un DVD de juguetes diabólicos. Nadie entró hasta que fue demasiado tarde. Pequeño momento para saludar a mis nuevos seguidores de Instagram. Si quieres salir en el próximo, link en la descripción. Segundo caso. Misu, aquí dentro hay otro vivo, dice. Y dijo, a mí me habrán visto, dije. Y yo seguía como que me hacía muerto. Entonces dijo, oye, no te hagas el dormido, si no te meto bala, baja, dijo. No estoy entendiendo mucho lo que dice, chicos, pero se supone que el caso se trata de una masacre. Están en investigación Parece que lo tenían de rehén o algo así. de determinar quién era el hombre que hablaba. Sin embargo, quien escuchó desde el suelo y bañado en sangre fue Jonathan Águila Gutiérrez, de 24 años,
ayacuchano, técnico de enfermería y la única persona que ha decidido romper el silencio, porque aquella madrugada del 25 de abril no todos pudieron hablar. Jonathan trabaja en el hospital de Huancayo. El 25 de abril se encontraba en la parte de atrás de una camioneta. Habían 8 personas, de regreso de un partido de fútbol. En una trocha que solo los locales conocen, él sobrevivió. No por valiente, sino por muerto. Yo me hice el muerto. Ellos vinieron, abrieron la puerta y me vieron lleno de sangre. Pensaron que ya estaba muerto. Creo que muchos nos hemos imaginado esa situación, ¿no? Situación en la que quieren acabar contigo y te haces el muerto. Pero probablemente es el momento en el que más rápido va a latir tu corazón en toda tu vida, ¿no? Cuando están ahí revisando si estás vivo o si no, y tú simplemente tienes que quedarte quieto, aguantar la respiración. Esos momentos son los que más largos se hacen, ¿no? No respiré, no parpadeé. Oí cuando dijeron, Misu, creo que nos equivocamos de carro. Yo supe en ese momento que no eran terroristas, se trataban de militares. Eran las 4 de la mañana en Huancavelica. Estos jóvenes volvían de jugar un campeonato por el aniversario del pueblo. Cristian Vilcatoma, el sobrino de Jonathan, iba de copiloto. Tenía 18 años. Acababa de entrar en Senati. Nadie llevaba armas. Tampoco tenían sustancias estupefacientes. Solo venían de pasarla bien en un campeonato. Senati es un instituto, ¿ok? Cuando de repente ocurrió la carnicería. Primero le dieron al chofer, se tumbó para un lado, el carro comenzó a saltar como si fueran piedras, todos gritaban auxilio, auxilio, pero ellos no paraban. Sonaban ráfagas de disparos desde múltiples direcciones. El chofer murió primero. Nilson Montenegro Valencia, colombiano, se desplomó sobre el volante. El carro siguió sin control, rompiendo matorrales hasta que se plantó contra un arbusto. Ahí estaban casi todos vivos, solo el chofer había muerto. Escuchaba a uno decir, Jaime, Jaime, ¿qué cosa es esto? Otro roncaba, yo tenía la pierna herida, la mano también, y mi sobrino abrió la puerta. Cristian abrió la puerta, estaba vivo después de la primera ráfaga. Quizá quiso huir, quizá solo quiso pedir ayuda. En ese momento, ellos volvieron a disparar. Creo que es allí donde lo remataron. Oye, pero ¿por qué les estaban haciendo todo esto? ¿Acaso se me escapó un pedacito de contexto? Porque ya no escuché más nada. Si no hubieran disparado esa segunda vez, solo el chofer era el que moriría. Pensaron que eran narcos. Ok. Y entonces pasó algo que Jonathan nunca va a olvidar. Los hombres que dispararon empezaron a revisar el carro. Yo reconozco cuando ellos dicen Misu, aquí adentro no hay carga, Misu. Creo que nos equivocamos de carro, dijo. En ahí es donde que yo sé que no eran asaltantes, sino de militares. Y a ese entonces agarraron, dijo, como no encontramos nada, Misu, ¿qué cosa hacemos? Dijo. Y dijo, hay que meterle bala, traigan municiones, dijo. Y a mí encima más, y al chofer y al copiloto nos han lanzado balas. Es en esta ocasión donde Jonathan se hizo el muerto. El Ministerio de Defensa dijo otra cosa. Dijo que la patrulla fue atacada primero. Dijo que los muertos estarían vinculados al terrorismo. Pero el acta policial de aquella mañana encierra algo que no cuadra. En la parte dicen que iban por un cargamento de drogas, que les hicieron el alto y que la camioneta no paró. Pero la Fiscalía Antidrogas llegó a las 6 de la mañana y no encontró nada, ni un gramo, ni un arma. Según el testimonio de Jonathan, mencionaba que no tenían nada que ver. Les habían disparado de frente a matar, y cuando vieron que no había nada, los remataron de igual manera. A la mierda, o sea, simplemente les pasó todo esto. Antes de detener a los militares. Simplemente les pasó todo esto por pasar por el lugar equivocado. He visto algún video en donde 2 chicos estaban en un auto. Seguro muchos han visto este mismo video. 2 chicos en un auto, eran 2 gringos en México. Y de la nada se para una camioneta, se bajan varios y les empiezan a apuntar con armas. Los 2 se asustan, obviamente se paniquean. Pero al final los dejan ir, ¿no? Porque se dieron cuenta de que simplemente estaban equivocados de camino así. Pero qué miedo que te pase eso. O sea, imagínate, en ese caso los dejaron ir porque se dieron cuenta, ya son gringos, no van a hacer nada aquí. Pero imagínate que te pasa eso y te cruzas con esa gente de mal humor. Están de mal humor. Ellos no ganan nada y tampoco pierden nada
si acaban con tu vida. Si quieren, lo hacen. No les importa nada. Ya lo hicieron cientos de veces. Entonces, vaya sentimiento de mierda saber que tu vida está a merced de un tipo que ya ha acabado con tantas vidas y que no le importa. Pero bueno, esos tuvieron mucha suerte. Apuesto igual que muchos no tuvieron la misma suerte y les pasó todo lo contrario simplemente por manejar por el sitio equivocado. Bueno, justamente estamos viendo un caso de eso, pero ¿cuántas veces habrá pasado eso en México, en Colombia? Y bueno, por supuesto que también en Perú de hecho hay un departamento de Perú que se llama Madre de Dios, es un departamento ahí por la selva, en donde más homicidios por cada 1000 habitantes figuran. Demasiados. Incluso más que en los departamentos que están llenos de extorsiones y esas cosas. O sea, todo el mundo se muere ahí, weón. Pasó algo peor. Grabaron a uno de los sobrevivientes, Ricardo Acuña. Lo hicieron decir esto. ¿Cuándo has ingresado a cargar? Hace 2 días. Pasó 3 días después. Ricardo se retractó, con abogado, con miedo todavía. Según el abogado, él me dijo, me enseñaron lo que tenía que decir mientras me apuntaban con las armas. Si no hablaba, me mataban. Es una declaración coaccionada. Y eso no es justicia. Hablamos de un montaje. En ese momento fue amenazado, obligado para hablar esas cosas porque no encontraron nada ni en el carro nada. O sea, querían ellos quitarse de culpas encima. Video pues lamentable que hemos podido acceder todos los peruanos, en donde se ve a un joven de 19 años completamente nervioso, persuadido, coaccionado. Como él me menciona, doctor, ellos me enseñaron lo que yo tenía que decir y mientras me grababan me apuntaban con sus armas, me decían que me iba a morir. Cuando llegaron a Colcabamba, 5 días después de la masacre, pasó algo que no debería pasar en ningún país. La policía criminalística recién estaba revisando la camioneta. Es allí donde se pudo evidenciar muestras de sangre. Además, mencionaban que por allí estaba el cuerpo y había impactos de bala. Y también mostraban rutas donde algunos implicados intentaron huir hasta bajar al río Mantaro arrastrándose solamente. 8 militares fueron detenidos y 48 horas después fueron liberados. No les pasó nada a ninguno. Tomaron declaración. No hubo pericia inmediata. La Fiscalía de Derechos Humanos en Junín investiga por homicidio calificado, pero los acusados siguen libres y la trocha sigue sola. ¡Hola, mierda! A las 4:15 de la madrugada en Colcabamba mataron a 5 civiles desarmados, un chofer colombiano, 2 jóvenes de 19 años, un padre de familia y a un muchacho de 18 que acababa de empezar a estudiar. Un hecho tan atroz simplemente por una equivocación. Mierda, bro. Y no les pasó nada a esos hijos de puta, weón. Tercer caso. Rudy Benavides. El caso tratado a continuación es sobre un guía turístico que desapareció en la ciudad de Cusco, Perú. No. Y un hallazgo que ninguna familia debería experimentar. A la mierda, creo que sé lo que es esto. Canibalismo. Oh, shit. Es horrible esto. Ya que lo confirmado es peor que una pesadilla. Y no es exageración. Hablamos de canibalismo, de ollas humeando en una casa cualquiera y la implicación de 2 jóvenes de 21 años. Este es el caso de Rudy Benavides. Este hombre tenía 47 años, se dedicaba a ser guía turístico. El 18 de abril salió como cualquier otro día y de repente desapareció. Sus primos empezaron la búsqueda, notificaron a través de redes sociales, llamaron a hospitales, comisarías, porque Rudy nunca había estado tanto tiempo sin dar señales. Lo que no sabían es que Rudy ya no se encontraba con vida y su cuerpo iba a ser utilizado para un acto atroz. La policía, al inspeccionar una casa, encontraron el infierno. Restos humanos desmembrados, hablamos de manos, huesos y en la cocina, varias ollas. Lo que yo vi de este caso es que cuando encontraron esto, habían encontrado una especie de sopa con la cabeza de la víctima. O sea, se lo iban a comer. Y en estas ollas se encontraban los restos de este pobre hombre cocinándose. Pero lo peor no era la escena. Lo peor es que ellos mismos lo habían grabado. Gabriel Condori y Oscar Franco se conocían desde adolescentes de la convención Cusco. Tenían antecedentes por violencia, acoso, pero según sus allegados hacían mención que eran muchachos modelos, cuando es todo lo contrario. Ellos mismos habían filmado todo con sus propios teléfonos, como si aquello fuera una gran hazaña. En el vídeo, Oscar le decía a Gabriel: cocina parte de la carne de Rudy, porque desde el sábado no hemos comido y tenemos hambre. Y efectivamente,
Estos sujetos se comieron el cuerpo. Gabriel, que trabajó en una carnicería, confesó sin pestañear que salteó la carne, la comió con su cómplice y lo que sobró se lo dieron a los perros. Se menciona que existe un vídeo del cual no se tiene acceso, pero la fiscalía lo describe de la siguiente forma. En ese vídeo, los perros de raza Pitbull se hallan lamiendo la sangre de Rudy mientras él está aún ahí, desangrándose, y los dos tipos estaban ebrios, seguían grabando y burlándose de ese hecho. Sigo sin entender, chicos. En estos casos siempre me pregunto cómo es que dos enfermos a ese nivel llegan a conocerse, a juntarse. Hay tan poca gente que llega a ese nivel de depravación mental que me sorprende que lleguen a conocerse dos iguales. O es que se fueron depravando la mente los dos al mismo tiempo, porque dice que se conocen desde adolescentes y todo eso, ¿no? Pero llegar a este punto... En su declaración dijo algo escalofriante. Le digo, había que votarlos a los dos, a Oscar y a Rodrigo. Se refería a matar a sus propios cómplices también. En pocas palabras, pensaba acabar con su víctima y también con su cómplice. Después de aquel iba a traicionar a su cómplice también, ni siquiera entre ellos tenían códigos. asesinato, le robaron el celular a Rudy. Lo vendieron a 110 soles. ¿Y qué habían comprado con eso? 110 soles, weón. $35. Eso fue lo que ganaron. Bolsas de plástico, bebidas para seguir tomando y una comba. La comba para machacar los huesos, para desaparecer todos los restos. No les dio tiempo, o quizás simplemente les dio igual. Estos sujetos seguían bebiendo licor durante días al lado del cuerpo. Pobre tipo, weón. Lo peor es que mayormente estos guías turísticos, weón, la gran mayoría de ellos hacen un muy buen trabajo, atienden con carisma, te cuentan las historias de los lugares, responden tus preguntas. Imagínate, ¿no? Conocer a uno y saber que luego terminó de esta manera, bro. A pobrecito. Bebiendo licor durante días al lado del cuerpo. La ciudad entró en estado de shock. En las combis, los mercados, solo se hablaba de ello. Y no es para menos. Uno de los primos de Rudy hizo la siguiente manifestación. Querían dar de comer a los perros las partes de mi primo. Eran 4 perros raza Pitbull. El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva, pero la familia pide pena máxima, cadena perpetua. Ojalá. Porque aquello no fue un homicidio cualquiera. Fue una ferocidad, una crueldad. Y sí, es lo que describe el canibalismo. Y bueno, estas basuras ya no sirven en la sociedad, weón. ¿Qué va a hacer de bueno esta maldita gente? No van a hacer nada si lo dejan libre, bro. Pena máxima. Y es ahora donde este caso se torna más oscuro. Estos dos sujetos solo tenían 21 años, pero como mencionaba anteriormente, cuentan con antecedentes de violencia. Y hay muchos desaparecidos en Cusco, desde mucho antes que ellos cumplieran la mayoría de edad. Sí, probablemente no sería la primera vez que hacen algo como esta. O sea, porque dijo también que efectivamente ya se lo habían comido. O sea, ¿qué va a ser esa la primera vez que probaban un humano, no? ¿Qué va a ser que estaban experimentando algo? No, eso ya lo habían hecho unas cuantas veces, ¿ah? Entre estos casos, la desaparición de varios turistas. La fiscal Tamara Catacora lo dijo en una audiencia. No existe un delito de canibalismo en el Código Penal peruano, pero sí homicidio calificado por ferocidad, y eso es cadena perpetua. Está bien, ojalá. Lo ocurrido en Cusco supera una película de terror, pero lo peor de esto, una película que ocurrió en una casa cualquiera, mientras los vecinos seguían con sus vidas, mientras los niños iban a las escuelas, mientras al otro lado de la casa alguien cocinaba. Este caso es muy repulsivo. Rudy no merecía esto. Ninguna persona merece pasar por este tipo de sufrimiento. Sin embargo, ¿qué pasaría si la resolución no es favorable para la familia? Si estos dos sujetos salen en unos años, la pregunta no es si volverán a matar. La pregunta es, ¿cuántas veces lo hicieron antes de que fueran descubiertos? Eso mismo. Creo que todos deberíamos estar ya casi seguros de que ni cagando fue la primera vez esta, bro. Pero bueno, igual ya se sabe quiénes son y todo eso. No creo que pudieran salir libres y que no les pase nada. A estos los dejan libres y yo creo que el pueblo hace justicia por sus propias manos. Algo que pasa mucho en las zonas del Perú que no son tanto ciudades como tal, sino que son más o menos un intermedio entre ciudad y pueblo o pueblo directamente. Esa gente es muy distinta a la gente de Lima, por ejemplo. Son muy
muy distintos. Allá te agarran robando y te queman vivo delante de todos en la calle. Eso es lo que hacen. Y te digo algo, me parece excelente. Ojalá lo hicieran en todo el mundo con esa clase de gente. Entonces, probablemente en algún momento les termine pasando por lo menos algo mínimamente parecido a estos. Si es que salen libres, ¿no? Me gustaría saber qué opinas de este caso. ¿Cuántos años es la cadena de perpetua en Perú? Porque en México la cadena de perpetua es de 60 años. Oye, no sé, tenía este número en mente, pero quería estarme equivocando. 35 años. Una huevada, ojalá fuera más, bro. Secuestro en Oxapampa, no me digas, bro. Oye, ahí estaba yo hace una semana. Bro, igual es un lugar muy hermoso y me di cuenta que la gente tiene costumbres muy distintas, bro. Como que la gente confía mucho más entre todos ellos. Me di cuenta que en ese lugar del Perú, en Oxapampa, imágenes, chicos, para que nos hagamos idea, es sin duda el lugar más hermoso en el que he estado en toda mi vida. Es una belleza. Y la gente es como que confían mucho todos entre ellos. Me sorprendió pasar por las casas a las 11 de la noche y ver que la gente tenía algunos la puerta abierta, la ventana abierta, teniendo todo apagado. O sea, sabían que nadie va a entrar a robarles. Una cultura muy distinta, ¿no? Entonces, lo que pasa en un lugar como este es que si tú eres alguien malo, la tienes fácil, se podría decir. La tienes fácil porque la gente no piensa que vas a ser malo. La gente no desconfía. No desconfían entre ellos en este lugar. Yo sentí que estaba en otro Perú, huevón. De verdad. ¿Tú crees que en Lima alguien va a dejar la puerta de su casa abierta de noche? Nadie hace eso, huevón. Nadie lo hace, pero allá lo hacían, huevón. Eso me sorprendió mucho eso. Entonces, por eso, pensar que ahora sucedió algo macabro por allá, qué feo. El 5 de enero, una mañana cualquiera en Oxapampa, una joven de 17 años sale de su casa. Sus padres creen que va donde un familiar. Sin embargo, ella no vuelve. Los días siguientes, sus padres reciben llamadas, exigencias, al igual que amenazas. Un precio de 500,000 soles. ¡A la mierda! Ellos no tienen esa cantidad. 500,000 soles, chicos, 150,000 dólares. Pero consiguen 45,000, los depositan. Después de eso, ya no hay más pruebas de vida. ¡A la mierda! Pero la policía dice que el depósito permitió rastrear a los secuestradores. El problema es que la joven ya estaba muerta cuando ellos hicieron el depósito. No. Una última fotografía fue lo que recibieron sus padres de aquella joven. Una arma sobre su cabeza. Ella se encontraba aterrada. Ellos se encontraban rotos. Esa era la prueba de vida, pero también era una sentencia. Los secuestradores exigían $500,000 soles. La familia era ganadera humilde, no tenía tanto dinero, pero empezaron a reunir, a pedir préstamos, a vender lo poco que tenían. Mientras tanto, la joven estaba en una casa rústica abandonada, en medio de la selva, sin saber si volvería a ver la luz del sol. Se decían que ella no era la única, era la más joven, pero esta banda llevaba meses sembrando el terror. Secuestraban a agricultores, ganaderos, madereros, exportadores de café. Zonas enteras vivían con ese miedo. Solían llegar mensajes como: señora, acá lo tenemos a su marido secuestrado. Le estamos siguiendo. Si hace un llamado a la autoridad, tenemos que matarlos a todos. Esto no era una amenaza vacía, ya que lo habían hecho constantemente. Empresarios seguían desapareciendo, ganaderos liberados tras pagar, y un año antes otro secuestro con la misma modalidad, cuyo paradero aún se desconoce. Pero con esta joven hicieron algo peor. Los secuestradores llamaban a diario, exigían aquellos depósitos, no solo por el rescate, sino también para comprar ropa a la menor y darle de comer. Según el testimonio del padre, yo le dije: señorita, yo no tengo nada de plata, soy una persona de escasos recursos. Pero ellos no creían, eso no les importaba. Exigían 30,000 soles, después 500,000, después lo bajaron nuevamente a 30,000. Amigo, deposítame esos 500 soles para comprarle comida a tu hija, le decían. Y el padre depositaba. ¿Por qué era su hija? Porque no le quedaba otra opción. ¿Cuánto tiempo habrán estado así, weón? Es una tortura constante esto, ¿no? Imagínate que durara una semana. Una semana así, una semana sin saber qué es de ella, se hace eterno, ¿ah? Lo que el padre no sabía es que ya era demasiado tarde. Los secuestradores trasladaron a su hija a la comunidad nativa de San Juan de Pachitea, en Huánuco.
Allí grabaron otro vídeo. La menor aparecía maniatada, aterrada, pidiendo por su madre. Aquel video fue la última vez que alguien la vio con vida, porque según la investigación, el mismo día que grabaron aquel vídeo, la asesinaron. Y viene lo más retorcido. Hablamos que negociaban la liberación cuando ella ya estaba muerta. Incluso le pidieron al padre que fuera con su esposa a dejar el dinero, porque la menor quería ver a su madre. Una mentira, una crueldad, un acto de maldad pura. Esas basuras ya ni siquiera son humanos, weón. No tienen sentimientos de ningún tipo. La familia solo pudo reunir los 45,000 soles. Los depositaron, y ese depósito generó un rastro. La policía de la División de Antisecuestros de la Dirincri empezó a seguir el dinero. Identificaron cuentas, números, movimientos. Primero cayó Miller Mautino Espinosa, uno de los secuestradores. Lo intervinieron mientras comía un pollo a la brasa, tranquilo, como si nada. Es que viven dos vidas. Una vida en la que eres un huevón normal que va por la calle, que quizá incluso tiene un trabajo aparte, y otra vida en la que secuestras a chicas, a niñas y extorsionas a sus padres. Después cayeron otros. Eran 6 en total. Un séptimo en Oxapampa, pero el cabecilla se llamaba Clever Espinosa Palomino. El hombre pensante le decían. Cuando la policía mostró las fotos de los detenidos a la familia, ocurrió algo que nadie esperaba. La familia reconoció a uno de ellos. No era un desconocido. ¿Qué? Era Moyal Chris Fry Moya, la pareja de Clever Espinosa. ¿Y qué relación tenía con aquella joven? Había estudiado con ella. Eran vecinos. Se conocían. ¿Te imaginas que era alguien que simplemente le caía mal en el colegio, en secundaria? A la mierda, weón. ¿Qué te pudo haber hecho, no? Para que llegues a eso. Maldita gente resentida, weón. La gente resentida de verdad que no llega a nada en la vida. Nunca llegan a nada en la vida. Siempre fracasan, bro. Pero mira nomás, jodiendo la vida ajena por alguna estupidez que te hicieron ahí. Cuando lo intervinieron, Clever intentó destruir su celular. Lo golpeó, lo bloqueó. La policía cuestionó su acción. Este no respondió, pero dentro del móvil estaban las fotos con ella, aquella joven a la que posteriormente secuestraron. La respuesta llegó durante los interrogatorios. Delmer Ronaldo Lino Abad, alias El Búho, fue señalado como el autor material del asesinato. El motivo: esta joven reconoció a uno de sus captores. Uy, no. Por eso, por ahí vi en algún momento, leí algo como: si estás secuestrado, nunca le mires la cara a tu secuestrador. Nunca lo mires a los ojos. Él, de hecho, intentará que no lo veas. Entonces tú no te fuerces a verlo. ¿Quién es la persona que tiene las de perder? Solo tú. ¿Qué pasa cuando ves a tu secuestrador? Pasa que normalmente, la mayoría de los casos, aunque muchos no lo crean, el secuestrador no es como que te vio por la calle y dijo ya, a esta. No, es que te conoce. Te conoce o conoce a alguien que te conoce. Alguna relación tiene contigo, aunque no lo creas. Entonces, una vez tú sabes quién es, pues no le conviene de ninguna manera que salgas vivo con esa información. Entonces, lo mejor que puedes hacer es simplemente no mirarlo a los ojos. Incluso si ya reconociste su voz o algo así, tienes que hacer como que tú no te enteraste de nada. Vio su cara del propio vecino, supo quiénes eran, y por eso acabaron con ella. Ya veo, ya veo. Se me hacía raro, demasiado cruel que acabaran con ella tan pronto, ¿no? Además, cuando su familia estaba dando todo lo que tenía. Ya veo, fue justamente por esto que les estoy diciendo. Porque la chica reconoció quiénes eran. Y ellos, bueno, pensando que quizás se iban a salir con la suya una vez más, pues acabaron con ella. Pensaron que pues nunca iban a dar con ellos, pero al final igual les salió mal, ¿no? Para que no hablara, para que simplemente no hubiera testimonios. Después de acabar con ella, lo enterraron en un lugar que la policía tardó días en encontrar. Mientras tanto, seguían negociando. Seguían llamando al padre para decirle que su hija quería verlo. Sin embargo, ella ya no estaba allí. El arduo trabajo de seguimiento permitió a la división dar con el lugar donde ella fue recluida y finalmente donde el cuerpo fue enterrado. La familia pidió justicia, pero también pidió respuestas, porque ellos pagaron, depositaron, confiaron. Según el padre, me dijeron que fuera con mi esposa porque mi hija quería verme, y ella ya estaba muerta. Los secuestradores no solo acabaron con esta joven, mataron la esperanza de sus padres y después siguieron pidiendo plata. Esta joven secuestrada no fue la única.
Como mencionaba anteriormente, un ganadero de la zona también había sido secuestrado con la misma modalidad. La familia pagó, negociaron y depositaron, pero nunca lo liberaron. Simplemente siguió desaparecido, al igual que otros empresarios. Probablemente pasó lo mismo. La policía dice que aquella banda operaba en Huánuco, Pasco y Junín, que secuestraban a cualquiera que tuviera tierras, ganado o un negocio. Pero lo que no dicen es cuántos cadáveres más pueden estar enterrados en la selva. Cualquiera que tuviera tierras, ganado, un negocio. Es decir, efectivamente lo que les estoy diciendo, tu secuestrador te conoce. Conoce a tu familia también. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuántos casos como este no llegan a viralizarse? Aquellos integrantes fueron capturados, entre ellos aquel vecino, pero el caso ha dejado una herida abierta que no cierra con aquellas capturas. Hablamos de una joven que pasó sus últimos días amarrada en una choza abandonada, en medio de la selva, escuchando a sus captores pidiendo más dinero, hasta que acabaron con ella. Qué horror, chicos, pero bueno. Lamentablemente estos casos nunca hay una buena conclusión, nunca hay un final feliz, pero bien. Fin del video, recuerden que esto lo grabamos en directo en Kick y el link está en la descripción.